muchas gracias por estar acá en este sexto webinar de la Sociedad Argentina de Lípidos. Y bueno, en este caso tenemos el honor de escucharlo al doctor Juan Patricio Nogueira para hablar un poco desde la fisiopatología a las estrategias terapéuticas, el nuevo rol de las angiopoietinas LAIC-3. Bueno, Juan, Bueno, cuando quieras, empezamos. Recuerden todos que dale. pueden hacer sus consultas en el chat y nosotros al finalizar la presentación, sus consultas, aportes, compartir experiencias, lo que deseen, siempre es bienvenido para fomentar el intercambio en estos webinars. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Bueno, gracias Mati por la presentación y a la Sociedad Argentina de Lípidos. Siempre va para nosotros los que hacemos lípidos. Es un placer participar y es un desafío de estos Ateneos. El, el tema, bueno, cuando lo hablamos con Mati era de la fisiopatología a las estrategias terapéuticas, así que vamos a hacer un pequeño repaso fisiológico eh, para ir un poco a la fisiopatología y las indicaciones actuales que tendría la estrategia de este nuevo blanco que es la angiopoetina ley 3, ¿sí? Entonces, un poco el programa, vamos a hablar un poco de viejos actores de la regulación de receptores de LDL, porque sabemos que la homeostasis del LDL depende principalmente de su catabolismo, o sea, de su receptor. Y dentro de los nuevos actores vamos a hablar principalmente de la angiopoetina 3, en la regulación de los receptores llamados no clásicos. Vamos a repasar los mecanismos de acción y otros efectos que tiene la angiopoetina ley 3 también a nivel de, metabolismo glucídico. Y la indicación que tiene hoy por hoy un anticuerpo monoclonal que está aprobado para hipercolesterolemia, que es el evinacumab, y también para hipertrigliceridemia y lógicamente la conclusión. Bueno, repasando un poco la fisiología, para hacer una descripción general, sabemos que nacemos con valores de colesterol total y LDL colesterol muy, muy bajitos, ¿sí? Eso lo aprendimos también repasando los estudios de la inhibición del PCSK9 que llegaron a valores muy, muy bajos de LDL y en sujeto sano depende de aproximadamente 30 a 70 miligramos de LDL colesterol. Y haciendo también este repaso, sabemos que la homeostasis, o sea, el estado de equilibrio del LDL depende de su receptor. Se logra una saturación máxima por modelos in vivo de 2,5 miligramos por decilitro. Fíjense que son concentraciones muy, muy bajitas. Y esto equivale aproximadamente a 12,5 miligramos por decilitro en plasma. Realmente valores muy, muy bajos de LDL colesterol son necesarios para encontrar la homeostasis. Y hablando de los receptores, hablando de este catabolismo, vamos a repasar un poco los receptores. Y por un lado tenemos el receptor clásico de LDL, el SINDECAN1, la proteína asociada al receptor del LDL o LRP, y la cuarta columna que es el SRB1 y otros receptores llamados no clásicos, otros Scanbeller. ¿Qué diferencia práctica o básica hay? Fíjense, primero las dos primeras columnas, receptor de LDL y SINDECAN1, utilizan este sistema de llave cerradura o ligando receptor, en la cual puede ser la ApoB100 o la ApoB48 y muchos también de estas lipoproteínas tienen la ApoE. En la tercera columna de receptores tenemos el LRP que utiliza como ligando la ApoE principalmente. Y en la cuarta columna, que yo la llamo esta cuarta columna de receptores no clásicos porque no utiliza ligando. Eso es una característica muy específica de esta cuarta columna. No es un sistema ligando-receptor, sino es más bien un sistema de carga eléctrica o de principio electrostático, ¿sí? En la cual cambia la conformación de la lipoproteína y por unión electrostática se incorpora a la célula. Entonces no tiene este sistema llave cerradura o ligando-receptor clásico que sí tenemos en las primeras tres columnas. Esto reténganlo porque es muy importante y vamos a venir luego. Repasando de nuevo el receptor, la endocitosis, se produce la vesícula de clatrina, cambia el pH, se produce lógicamente la hidrólisis del colesterol esterificado y se recicla el receptor y sabemos que hay una capacidad de reciclaje muy importante. Desde el 2003, gracias al descubrimiento de Mariana Bifadel,
En París se descubrió esta proteína que es el PCSK9, que es el Pac-Man del receptor del LDL y se produce la endocitosis, en este caso del trímero, ligando receptor más el PCSK9 y en este endosoma el PCSK9, que es ese famoso Pac-Man, lo que hace es degradar el receptor. Entonces, hoy por hoy podemos afirmar que el PCSK9 es la principal hormona, sí, es una hormona, porque regula a distancia. Sabemos que hormona la definimos cuando tenemos acción autócrina, parácrina y a distancia. Entonces, el PCSK9 es una de las principales hormonas que regula el receptor del LDL colesterol. Ahora bien, hecho este repaso fisiológico del metabolismo del LDL, el catabolismo y previamente la hormona que es el PCSK9, vamos a repasar este nuevo jefe de orquesta, ¿sí? Nosotros en endocrinología, cuando analizamos las hormonas, nuestro jefe de orquesta siempre es la hipófisis, y acá sería, para buscarle un paralelismo endocrinológico, la angiopoetina ley 3 sería la hipófisis del metabolismo lipoproteico. Vamos a repasar un poco este gráfico. Fíjense, por un lado, la angiopoetina 3 bloquea esta enzima en la parte superior, que es la lipoproteína lipasa. Sabemos que la lipoproteína lipasa cataboliza dos lipoproteínas ricas en triglicéridos, que es el VLDL y kilomicrón en postprandial, VLDL en etapa ayuna o posabsortiva. Por otro lado, a la izquierda sabemos que la angiopoetina 3 bloquea la lipasa endotelial que participa en el catabolismo del HDL. Y resulta ser que la angiopoetina 3 participa en lo que sería el ensamblaje del VLDL, sobre todo en la secreción de ApoB, y participaría también en la captación de los receptores llamados no clásicos. Por ende, fíjense si repasamos, la angiopoetina 3, por eso lo llamo la jefe de la orquesta, como la hipófisis de los lípidos, porque por un lado regula el metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, regula el metabolismo de las lipoproteínas ricas en colesterol, en este caso el HDL, y lógicamente también regula tanto síntesis y catabolismo del LDL colesterol. Entonces es el jefe de la orquesta. Realmente afecta las tres lipoproteínas. Las lipoproteínas ricas en triglicéridos, el HDL y el LDL colesterol. Eso es en forma somera. Ahora vamos a entrar más en detalle. Ahora bien, ¿qué sucede en etapa en ayuno y postprandial? Fíjense, en la parte inferior tenemos la etapa postprandial. ¿Qué sucede en lo postprandial? Y para eso tenemos que razonar e ir como un cuento desde el concepto fisiológico. ¿Qué sucede en lo postprandial? Lógicamente incorporamos nutrientes y necesitamos incorporar estos nutrientes al tejido adiposo. Acá tenemos, en este caso, el kilomicrón, se produce la hidrólisis por la lipoproteína lipasa e incorpora ácidos grasos al tejido adiposo. Para ello, justamente hay un desbalance en la angiopoetina like 3. Hay una disminución porque la angiopoetina 3, like 3 es un inhibidor de la lipoproteína lipasa. Entonces, en etapa postprandial hay una disminución, ¿sí?, de la angiopoetina like 3 en el tejido adiposo. Por eso hay mayor actividad de lipoproteína lipasa e incorpora ácidos grasos al tejido adiposo. Pero por otro lado, las otras angiopoetinas, las 4 y la 8, actúan bloqueando la lipoproteína lipasa en órganos como el músculo cardíaco, el músculo esquelético y el tejido adiposo marrón, ¿sí? Esto en etapa postprandial. ¿Qué sucede en ayunas? En ayunas ese equilibrio cambia y fíjense que hay mayor actividad en la etapa de ayunas de lipoproteína lipasa en músculo cardíaco, músculo esquelético y tejido adiposo marrón. Esto se explica en gran parte porque hay menor actividad de la angiopoietina 4, entonces hay mayor actividad de la lipoproteína lipasa en estos tres órganos. Y lógicamente, como estamos en ayunas, no necesitamos incorporar ácidos grasos en el tejido adiposo, entonces la lipoproteína lipasa está bloqueada, ¿sí?, en ayunas. Y eso se debe principalmente a la angiopoetina 3. Entonces, hay como un desbalance o una regulación fisiológica entre el ayuno y postprandial de acuerdo al órgano donde esté actuando, entre las angiopoetina 3 y la angiopoetina 4 y 8, que son otro tipo de bloqueadores de la lipoproteína lipasa. Depende si esté en ayunas o en postprandial. Entonces, trabajan en orquesta justamente para aportar ácidos grasos al tejido adiposo en etapa postprandial o aportar ácidos grasos
al músculo esquelético, músculo cardíaco y tejido adiposo marrón en ayunas. Hablando de la lipasa endotelial, en la cual actúa la angiopoietina like 3, sabemos que la lipasa endotelial es la principal enzima que regula el catabolismo del HDL. Y para eso quiero hacer un pequeño comentario más bioquímico, pero es importante que lo sepamos. Dentro de la familia de las lipasas, ¿sí? Tenemos la lipoprotein-lipasa, la lipasa hepática y la lipasa endotelial. Y cada una de estas lipasas tiene, digamos, un cierto predominio sobre la acción fosfolipasa que sobre la acción de la lipasa. En el caso de lipoprotein-lipasa es mitad y mitad. En el caso de la lipasa endotelial tiene una mayor acción sobre los fosfolípidos que sobre los triglicéridos. Eso quiere decir que tiene una mayor acción sobre la fosfolipasa que sobre la lipasa, por más que se llame lipasa endotelial. ¿Por qué es importante? Porque el HDL en su composición hace una lipoproteína rica en colesterol, tiene, aparte de un alto contenido proteico, tiene un alto contenido en fosfolípidos. Entonces eso explicaría por qué la lipasa endotelial cataboliza principalmente el HDL. Y eso al catabolizar, lógicamente, disminuiría el HDL. Tiene acción sobre las citoquinas proinflamatorias, sobre la adhesión de monocitos y sobre la adhesión de lipoproteínas al endotelio. Todo esto va a conllevar, lógicamente, a la aterosclerosis. ¿Sí? Entonces es como un repaso de otro target donde actúa la angiopoietina like 3. Bien, ahora vamos a meternos en modelos más complejos para entender un poco de dónde viene la acción. Estos son modelos animales en ratón en la cual tienen mutados, o sea, tiene ausente los receptores de LDL, ausente receptor relacionado al LDL o LRP y ausente receptor del LDL. Tiene los tres receptores ausentes, ¿sí? Entonces, son modelos animales en los cuales por adenovirus, esos tres receptores están ausentes. Y fíjense que cuando uno inyecta, en este caso, el evinacumab, que es un anticuerpo contra la angiopoietina like 3, perdón, vemos una disminución en la concentración a la izquierda de triglicéridos y una disminución en la concentración de colesterol. O sea, lo que nos está diciendo es que si yo no tengo receptores en el hepatocito e inyecto un anticuerpo monoclonal, lo que voy a hacer que bloquee la angiopoietina like 3, voy a bajar igual triglicéridos que colesterol, por un mecanismo aparentemente independiente de estos receptores llamados receptores clásicos. Entonces, sabemos que la angiopoietina like 3, haciendo un resumen de sus funciones, estimularía la secreción de la ApoB a nivel del hepatocito, bloquearía la actividad de la lipoproteína lipasa, depende si es en ayuno o postprandial, pero su acción principal es un inhibidor de la lipoproteína lipasa y actuaría sobre el catabolismo, sobre la captación de los receptores llamados no clásicos, o sea, esos receptores que no utilizan un sistema ligando receptores, esa cuarta columna que vimos previamente. Y lógicamente bloquea la lipasa endotelial. Entonces, por todos estos mecanismos, la angiopoietina ley 3 es como el jefe de la orquesta porque regula todo el metabolismo de las lipoproteínas, tanto las ricas en triglicéridos como las ricas en colesterol. Entonces, fíjense en este gráfico, tenemos secreción por parte del hepatocito como VLDL, la angiopoietina like 3 bloquea las dos lipasas, la lipoproteína lipasa y la lipasa endotelial. Sabemos que por catabolismo pasamos de VLDL, remanentes IDL y LDL, y fisiológicamente esto se luego es captado, recaptado a nivel hepático. Pero todo esto está controlado de acuerdo al ayuno postprandial, la mayor o menor actividad de la angiopoietina like 3. ¿Qué sucede en el caso de hipercolesterolemia familiar homocigota, en la cual tenemos un déficit severo, ya sea el receptor nulo o receptor defectuoso, pero tenemos un déficit severo del receptor del LDL, sobre todo el receptor clásico? Hay sin duda mayor secreción de ApoB y hay menor captación del LDL-colesterol. Ahora, cuando damos un anticuerpo monoclonal que bloquea la angiopoietina like 3, dejo
permeable o dejo abierto este dique, esta compuerta, que es la compuerta de la lipoproteína lipase, la lipasa endotelial, va cambiando las características físico-químicas del LDL, adquiere mayor contenido de fosfolípidos y eso hace que sea más ávido a que sea captado por esos receptores no clásicos, esa cuarta columna que había explicado previamente. Entonces, al cambiar su composición físico-química con el evinacumab, bloqueando la angiopoietina LAI3, en principio mejorando esta vía catabólica de LDL y IDL hacia LDL, pero también mejorando la carga de fosfolípidos, hace que el LDL se enriquezca más en fosfolípidos y sea captado por esos receptores no clásicos a nivel hepático. Recordando también que el evinacumab va a bloquear la secreción de angiopoietina 3, bloquea también la secreción de ApoB. Entonces, ¿qué aprendimos de los estudios de randomización mendeliana? Este estudio publicado en el 2017 en Carrier con pérdida de función a la segunda columna versus el grupo control a la izquierda. Vemos claramente que la pérdida de función de la angiopoietina 3 me trae menor nivel de triglicéridos, fíjense 94 versus 130. Con respecto al HDL, una disminución del HDL, 46 versus 49, y el LDL, una ligera disminución del LDL colesterol en el grupo con pérdida de función versus el grupo control 121. Esto por primera vez lo escuché a un autor, me pareció un concepto, perdón, mi sesgo muy endocrinológico, porque habló de la panhipolipemia. Panhipolipemia, nosotros en endocrinología nos hace acordar mucho al panhipopituitarismo, haciendo un poco este paralelismo que es el jefe de la orquesta, la angiopoietina LAI3. Entonces, a partir de estos estudios de pérdida de función de la angiopoietina 3, esto también muestra lo mismo, en este caso analizando la reducción de eventos en randomización mendeliana, los que tienen pérdida de función de la angiopoietina LAI3 tienen menor eventos que el grupo control. Y en los primeros estudios de evinacumab en hipercolesterolemia familiar se observó reducción de varios de los parámetros lipídicos, reducción de la ApoB, reducción importante de triglicéridos y lógicamente reducción de LDL colesterol. Esto en modelos animales con dos dosis de evinacumab, 3 miligramos a 10 miligramos por kilo. Vemos acá en color blanco, en comparación con el grupo control que está en color negro, vemos claramente una reducción de triglicéridos porcentuales o en miligramos. Y también vemos una reducción, lógicamente, en lo HDL en la parte inferior y de LDL colesterol a nivel porcentual. Esto en modelos animales sin receptor del LDL y sin receptor del LRP1. Vemos claramente que la inyección de evinacumab, un anticuerpo monoclonal, baja la concentración de colesterol, ya sea que no tenga el receptor del LDL o que no tenga el otro tipo de receptor que es LRP1. Entonces, nos habla también de un mecanismo independiente, por lo menos, de los receptores clásicos. Cuando hacemos una curva analizando las tres fracciones lipídicas, vemos acá en color negro que baja las tres concentraciones lipídicas, VLDL, LDL y HDL. A la izquierda en modelos animales a cual falta el receptor del LDL a la izquierda, o en modelo animal al cual faltan los dos receptores. Esto nos indica también, lógicamente, que es un mecanismo por lo menos independiente del receptor clásico de LDL y el LRP1. Y también se probaron en modelos animales sin ApoE, porque finalmente la ApoE, ¿se acuerdan? Es ese ligando ubicuitario y que utiliza también la tercera columna de los receptores no clásicos, que es el SYNDECAN1. Y vemos que pacientes que no tienen ApoE, que es este ligando, también hay una disminución de concentración de colesterol a la izquierda y disminución de concentración de triglicéridos. Tanto en modelo animal al cual no tengo ApoE, perdón, y en modelo animal al cual no tengo ni ApoE ni receptor clásico del LD. Entonces esto nos afirma aún más. Y de nuevo la curva, ¿no? Vemos claramente que
un anticuerpo monoclonal como es el evinacumab baja la concentración de VLDL, LDL y HDL en los dos grupos de modelo animal. Esto, otro modelo animal, el cual no tengo el Sindecan 1, ¿sí? Entonces, fíjense cómo fuimos secuencialmente en modelos animales, el cual no tenía receptor LDL, no tenía LRP1, no tenía la ApoE, y el cuarto modelo es en el cual tengo ausente el Sindecan 1, e igual tiene el mismo efecto, baja concentración de colesterol a la izquierda y baja concentración de triglicéridos a la derecha. Entonces, si repasamos un poco los mecanismos de acción de la angiopoietina ley 3 en sus acciones lipídicas, vemos que a nivel del tejido adiposo induce lipólisis en los adipocitos, aumenta los ácidos grasos libres, esto hace que llegue ácido graso libre al hígado y puede estimular secreción de triglicéridos y ApoB en el VLDL, que luego esto por catabolismo va a convertir mayor formación de LDL colesterol. Pero como sabemos que inhibe la lipoproteinipasa y bloquea el catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, aumenta el nivel de triglicéridos plasmáticos. Y la tercera vía es la lipasa endotelial. Entonces, al bloquear la lipasa endotelial, aumenta el HDL colesterol. Y por todos estos mecanismos, al cambiar la composición por la vía catabólica, va a permitir mayor captación de LDL colesterol a nivel hepático por receptores no clásicos principalmente. Ahora, dentro de las acciones, digamos, no lipídicas, no propiamente lipídicas, pero que tienen que ver un poco con el metabolismo glucídico y con la insulinoresistencia, en el tejido adiposo, la angiopoietina 3 aumenta la captación de ácidos grasos en el tejido adiposo blanco, disminuye la captación de los transportadores de glucosa en el tejido adiposo blanco, disminuye la lipogénesis y la síntesis de novo, eso hace que disminuya la insulinosensibilidad. Al inducir lipólisis en el adipocito aumenta los ácidos grasos libres, que eso provoca mayor insulinoresistencia hepática y periférica. Y estos ácidos grasos libres activan a su vez la angiopoietina Light 4, que a nivel del hipotálamo va a aumentar la actividad de la lipoproteinipasa y va a hacer que disminuya de peso. Pero esta angiopoietina ley 4 va a disminuir la actividad lipoproteinipasa en el tejido adiposo blanco y va a provocar depósito ectópico de grasa, y eso puede provocar insulinoresistencia. Entonces, fíjense cómo las acciones no clásicas o no lipídicas de la angiopoietina ley 3 también se asocia con un fenómeno de insulinoresistencia, que eso lógicamente aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, bloquear esta angiopoietina ley 3 mejoraría, o podemos esperar que mejore la insulinoresistencia. Pero no todo es tan claro, porque una cosa son los modelos animales, los mecanismos, como si fuera un cuento. Pero fíjense, este trabajo: a la izquierda grupo control, a la derecha diabéticos tipo 2. Uno esperaría que en el diabético tipo 2 haya más angiopoietina ley 3, pero se encuentra que hay menos angiopoietina ley 3. Entonces, una posible explicación de los autores es que probablemente haya un fenómeno de segundo mensajero en esta angiopoietina ley 3, en la cual habría menor angiopoietina ley 3 en diabéticos tipo 2. La verdad que todavía no se sabe a ciencia clara el mecanismo íntimo de la angiopoietina 3 vía el metabolismo glucídico. Una cosa son los modelos animales y otra cosa cuando lo analizamos, en este caso la concentración de angiopoietina ley 3 en diabéticos tipo 2. En este trabajo había menos angiopoietina ley 3, y en otros trabajos, este es un trabajo chino, pero hay 2 o 3 papers publicados y muestran también una reducción de la angiopoietina ley 3 en diabéticos tipo 2. Recordemos el algoritmo que se publicó en la Sociedad Argentina de Lípidos, ya hablando de hipercolesterolemia familiar homocigota, en la cual recomendamos el tamizaje, ya sea universal, oportunístico o selectivo, en la cual sospechamos la hipercolesterolemia homocigota, la forma más severa, con LDL por encima de 400, descartando causas secundarias, y un criterio adicional que sería que tenga síntomas antes de los 10 años y que tenga hipercolesterolemia heterocigota de ambos padres, o el LDL colesterol de ambos padres esté por encima de 200. Eso me hablaría más de una hipercolesterolemia heterocigota de ambos padres.
y el diagnóstico genético de los tres genes canónicos, receptor del LDL, el ApoB y el PCSK9. A partir de ahí uno establece terapéuticas hipolipemiantes, como verán en este gráfico que está muy claro en la parte superior, aquellos hipolipemiantes que dependen del receptor, como son las estatinas, ezetimibe y la inhibición del PCSK9. Y en este caso tenemos que pensar, por lo menos en una terapéutica que no depende del receptor del LDL como la estrategia de bloquear la angiopoietina ley 3, en este caso con evinacumab, porque por lo menos no dependería el receptor clásico del LDL, no dependería ese sistema ligando-receptor, probablemente intervenga esta cuarta columna de los receptores no clásicos que dependa más de una propiedad físico-química que haga que capte el LDL a nivel de este receptor no clásico en hipercolesterolemia homocigota. ¿Qué sabemos de pediatría? Este trabajo publicado el año pasado en Circulation en niños de 5 a 11 años. Como saben, siempre el N en hipercolesterolemia homocigota es pequeño. En este caso eran 14 niños con hipercolesterolemia homocigota. Y vemos, lógicamente, bueno, en este gráfico vemos la reducción sostenida del LDL con evinacumab. Pero lo que quiero remarcar acá en esta tabla es que hay reducción de 70% de ApoB, una reducción de no HDL 142% y una reducción, fíjense, interesante de LPA pequeña. Entonces, sabemos que en este mundo lipidocéntrico, el LDL, acabamos de publicar en un documento de posición en la Sociedad Argentina de Lípidos junto con los cardiólogos y los endocrinólogos sobre la importancia que tiene la ApoB, porque es un determinante de número de partículas, un determinante de riesgo cardiovascular. Entonces, bajar la ApoB en un paciente en la cual no tengo receptores de LDL colesterol, me parece un subrogante a remarcar dentro del riesgo cardiovascular. Y lógicamente, de forma complementaria, bajan la LPA pequeña. El primer gran estudio que se publica en hipercolesterolemia homocigota, más de 12 años con hipercolesterolemia homocigota, 24 semanas, una rama con evinacumab y otra rama con placebo. El evinacumab, este anticuerpo monoclonal que se da a 15 miligramos por kilo de forma endovenosa, se hace un goteo lento cada 4 semanas. Para que ustedes me entiendan, se da cada mes. Nosotros en endocrinología tenemos el ejemplo del viejo bifosfonato, que era el pamidronato. En su momento se usaba también en goteos lentos de forma mensual. Y bueno, es para buscarle un paralelismo, levinacumab se administraría de la misma forma. Lógicamente, en este trabajo se observa en el estudio ELIPSE una reducción, fíjense, 47% de reducción de L del colesterol versus placebo. Y se observa también la reducción de ApoB, 36%. Esto se debe también a que la angiopoietina ley 3 estimula la secreción de ApoB. Entonces yo bloqueo la angiopoietina ley 3 bajo secreción de ApoB en un 36%. Mejora el no-HDL. Recordemos que el no-HDL junto con los triglicéridos tiene una correlación bastante cercana. Entonces bajo triglicéridos y bajo no-HDL y bajo ligeramente LPA pequeña. Vieron que ahora estamos con la inteligencia artificial y con la modelización. Esto en la parte superior derecha es una forma de modelizar hipotéticamente la sobrevida, ¿sí? Entonces, si uno tuviera un paciente con hipercolesterolemia homocigota y no estuviera tratado, tal vez la sobrevida sería 33 años. Se utilizara estatinas de alta intensidad de 42, se utiliza estatina más de ezetimibe de 51, se utiliza una triterapia 65 y se utiliza vinacumab llegaríamos a 77. Lógicamente esto es una estimación, un cálculo probabilístico de un proceso biológico que no siempre es tan matemático. Y en este caso clínico, en la cual se combina, fíjense, estatinas, ezetimibe inhibidor de la MTP, que es el lomitapide, y va bajando el LDL colesterol, pero después se le indica el evinacumab y ahí llegamos a valores bien bajitos
o por lo menos en meta de LDL-colesterol. Y esta es la secuencia de este paciente en la cual como va desapareciendo este marcador cutáneo de, eh, de depósito de colesterol, que es el santelasma, y fíjense cómo va bajando o va desapareciendo el santelasma a medida que agregamos eh, evinacumab, ¿sí? ¿Qué sabemos de estudios de vida real? ¿Sí? Este trabajo publicado por el grupo de los franceses, de Sophie Belliard, está René Valeroy, y también Antonio Galo, 14 pacientes, publicado en ATBB el año pasado, de vida real. Y fíjense, bueno, cómo va bajando el LDL colesterol medio en milimoles, pero acá porcentualmente, ¿sí? Con una variabilidad de respuesta de acuerdo a si es receptor nulo o defectuoso, pero lo interesante de este análisis es que en una curva Kaplan-Meier, en la línea continua es el grupo de los pacientes que recibieron evinacumab y en la línea punteada es en total creo que son 24 pacientes del registro Hipercol, es un registro en el cual el centro de referencia está en Marsella, lo coordina Sophie Belliard, y ellos muestran que el hecho que reciba el Vinacumab, este tiempo de evolución de 4 años, no ha tenido eventos en comparación con el grupo que no recibió Evinacumab. Entonces es un estudio de vida real en el cual se muestra un porcentaje de reducción en promedio de 40 y pico por ciento, pero sobre todo que no muestra eventos. Esto es otro estudio en pacientes con hipercolesterolemia. En este caso no necesariamente eran el diagnóstico de hipercolesterolemia homocigota, pero sí eran pacientes con hipercolesterolemia refractaria, o sea que no llegaban a meta y tenían evento cardiovascular. Entonces, acá fíjense con evinacumab a 5 y a 15 miligramos, cómo se produce el descenso porcentual del LDL colesterol. Esto también es comparando pacientes con hipercolesterolemia familiar en la parte superior, aquellos que llegaban a meta en este gráfico de barras, los pacientes con 15 miligramos por kilo endovenoso llegaban más a meta que el grupo placebo, tanto a menos de 100, menos de 70 o menos 55. Y lógicamente al llegar a meta había menos porcentaje de eventos, tanto a las 24 semanas como a las 48 semanas. Y esto es el repaso, es simplemente que al dar el anticuerpo monoclonal contra la angiopoietina ley 3, mejora el catabolismo, mejora la composición de la vía catabólica, el LDL sufre estas modificaciones físico-químicas y por principio electrostático es captado por los receptores no clásicos que no utilizan ligando y también que el evinacumab, al bloquear la angiopoietina ley 3, disminuye la secreción de ApoB a nivel hepático. Ahora vamos a pasar a la otra indicación, que sería la hipertrigliceridemia severa. No hay muchos trabajos, el único más importante es este trabajo de Rosenson, publicado en el 2023, en la cual tomaron 3 grupos de pacientes. El primer grupo con quilomicronemia familiar, el cual tenía la mutación bialélica y había un déficit severo, lipoproteinipasa, fíjense que no es eficaz, lo cual es lógico porque, digamos, la vía de acción de la angiopoietina 3 depende de la lipoproteinipasa, entonces si no tengo lipoproteinipasa no va a bajar los triglicéridos. El segundo grupo era pacientes con síndrome de quilomicronemia multifactorial, pero con mutación heterocigota de lipoproteinipasa, en la cual la mitad funcionaba, la mitad no. Y por lógica, si la mitad funciona y la vía depende de la lipoproteinipasa, va a bajar los triglicéridos de forma significativa con 15 miligramos por kilo endovenoso una vez al mes. Y el tercer grupo era pacientes con la forma multifactorial, pero sin la mutación de la lipoproteinipasa. Sabemos que la forma multifactorial es un proceso más de tipo poligénico con una prevalencia 1 en 600, en la cual siempre se asocian a factores de insulinoresistencia como el hígado graso o la obesidad. Y el hecho de tener algo de actividad lipoproteinipasa donde pueda actuar el evinacumab es muy eficaz bajando los triglicéridos.
Entonces, como conclusión de esta presentación general, después vamos a abrir un poco las preguntas. La angiopetina light 3 es el jefe de la orquesta, ¿sí? Es la hipófisis de los lípidos. Cuando está activa aumenta los niveles de triglicéridos y de LDL junto a un aumento de HDL, y la inhibición de la angiopetina light 3 provoca un defecto pan-hipolipemiante, disminuyendo los tres parámetros, triglicéridos, LDL y HDL. El evinacumab reduce los niveles de LDL colesterol, ApoB y algo de LPA pequeña en hipercolesterolemia homocigota, tanto en pediatría como en adultos. Y por lo menos estudios de vida real, el evinacumab disminuye eventos tanto en ensayos randomizados como el estudio ELIPSE, como el estudio de vida real, que es el estudio de los franceses. Y también disminuye el evinacumab, este anticuerpo monoclonal triglicéridos en pacientes con la forma multifactorial de hipertrigliceridemia severa. Muchas gracias por su atención. Excelente, Juan. La verdad, Perdón que he ido rápido, impresionante. pero para tratar De De, de de primera. llegar al tema. abrir, de abrir el juego, así podíamos charlar un poco. Bueno, Sí, muchísimas gracias de verdad. gracias a vos. Impresionante la presentación. Tengo una pregunta del ¿El público. público? Sí. Ujú. Em, Se me quedó un poquito. Si en pacientes pediátricos también se recomienda combinar terapias y agregar evinacumab en hipercolesterolemia familiar homocigota. Buena pregunta. A ver, a partir de este estudio, sí se combina, se, se- se puede asociar con lomitapide, por ejemplo, que es un inhibidor de síntesis, sobre la MTP. em, y en este caso, como yo explicaba previamente, el evinacumab actúa sobre producción y sobre catabolismo. Entonces, eso le da un doble mecanismo. Por eso yo creo que baja también ApoB, como lo baja el omitapide, pero al tener ese doble juego, ¿no? Bajar secreción de ApoB y mejorar el catabolismo de los receptores no clásicos, tiene mayor, la ligera mayor potencia. No hay estudios cabeza a cabeza, pero podríamos pensar desde el punto de vista mecanístico que ¿O sí. crees que habría sinergia entre las dos? A Sí, eso, sí, totalmente. por lo que son mecanismos diferentes uno del otro. Exactamente. Sí, no se superpondrían, digamos. Y Bien, como sabemos que la homeostasis del LDL depende más del catabolismo que de la producción. Entonces, al tener este doble juego, pero tener sobre esa acción sobre los receptores no clásicos, estamos actuando sobre el catabolismo, más que en la producción. En cambio, con lomitapi estamos actuando más sobre la producción, únicamente sobre la producción, diría. Así que sí se puede usar y combinar tranquilamente a perfecto. partir de Eh, 6 años. Bien. Pablo Ujú. Ábalos también pregunta si se podría considerar el vinacumab en paciente con hipertrigliceridemias leves a moderadas asociada a un riesgo cardiovascular elevado una vez cumplido las metas de LDL y ApoB. Sí, buena también y muy interesante la pregunta, la cual te diría que hipotéticamente sí, porque baja ApoB. Al bajar ApoB, hoy por hoy estamos en este mundo del ApoB. Yo creo que tal vez muy poco tiempo, no es que vamos a dejar el LDL, vamos a seguir siendo LDL céntricos, pero cada vez somos más ApoB céntricos, ¿sí? Es como la doble vara, ¿no? Em, entonces, y permitime extenderme un poco la respuesta. Sí, Yo todo siempre doy tuyo. este ejemplo con el metabolismo glucídico, ¿no? Nosotros con el metabolismo glucídico aprendimos que no solo es la hemoglobina glucosilada, que es el valor promedio, sino la variabilidad glucídica, se llama coeficiente de variabilidad. Acá, entre ApoB y LDL, yo creo que es la doble mirada, ¿no? O sea, tener siempre las dos cosas. O sea, nunca estaría del todo tranquilo si solamente bajo LDL. Creo que bajar ApoB es más determinante que el LDL. Así que sería como un paralelismo entre hemoglobina glucosilada y coeficiente de variabilidad. Acá, para responder a tu pregunta, se podría indicar el problema es el costo. El problema es el costo. ¿Viste? Estamos hablando de es una medicación cara, por goteo endovenoso, y tal vez.
intentaría con otros hipolipemiantes de menos costo antes de llegar a Levinacumab. Pero desde el punto de vista de la hipótesis, sí. No sé si hay estudios corriendo con eso, porque está destinado principalmente para hipercolesterolemia familiar o para hipertrigliceridemia severa. En este caso, este doble juego que tiene el evinacumab, tanto con los extremos de hipertrigliceridemia severa como hipercolesterolemia severa. Por ahora está principalmente indicado para hipercolesterolemia familiar, todavía no tanto para hipertrigliceridemia severa, pero creo que porque no hay tantos ensayos, ¿no? Bien. Bueno, de hecho, Walter Ujú. Sí. pregunta justamente eso, si, ¿cuáles serían las indicaciones actuales para el Vinacumab según los entes regulatorios y a partir de qué edad Ujú. serían? Sí, eso es discutido. Bueno, además lo hemos discutido creo que cuando hicimos el consenso, y más sabiendo que hay pediatras. Pero bueno, a partir, yo diría, en promedio, a partir de 6 años, podríamos pensar en indicarlo, el evinacumab, ¿sí? Solo con asociación con lomitapide, ¿no? Después en ¿Y tema en de qué, costo, de acceso, ¿sí? y cuál sería la indicación formal? ¿O para qué patología estaría Para indicado hipercolesterolemia homocigota, familiar principalmente. homocigota? Sí, sí, sí. Ya sea homocigota severa, nulo nulo defectuoso, o un heterocigoto compuesto, pero que se comporte desde el punto de vista del riesgo cardiovascular como un homocigota puro, digamos. O sea, esos dos fenotipos serían las indicaciones principales. Hipercolestelemia homocigota principalmente, digamos, y a partir de los 6 años. Perfecto. Después uno elegiría o vería la indicación si comienza con la mitapide o después pasa a evinacumab, etcétera. Ahí ya es una cuestión más de acceso, sí, al no haber estudios cabeza a cabeza, no podemos Bien. decir uno sobre el otro. Pero en ese Bien. abanico estaría la... Sí. Miriam Solé pregunta si conoces efectos adversos en pediatría o relacionados a la droga. Buena tu pregunta, no, yo personalmente no conozco, tampoco he tenido experiencia en pediatría, tampoco de adultos, ¿no? Porque recordá que son drogas recientes, vos fíjate el estudio Elipse, se publicó hace muy poco tiempo y acá en Argentina está aprobado, si mal no recuerdo, como off-label, entonces entra a través de la Fundación de Enfermedades Huérfanas, tiene todo un proceso de autorización bastante complejo, así que no, yo experiencia no tengo. Bien, Eh, no, no me animaría a decir nada respecto a eso. bien. Y Facundo Tornelli Ujú. eh, nos pregunta si con respecto al descenso de los niveles de angiopoietina like 3 en diabetes, si vos crees que Sí. depende de los niveles de insulina circulante o si hay Mm, bibliografía de su relación en diabetes tipo 1, si ujú. tenés algún dato con respecto a eso. También es. Un amigo Facu, ¿eh? Gran pregunta. Por eso yo te digo el nombre y apellido para que lo anotes. Claro, no, voy tomando el checklist de los verdaderos amigos, no, no, una broma. A ver, si yo presenté más la hipótesis vía de la insulina resistencia, el efecto solangiopatía i 3, hay muchas líneas que no lo mencioné tanto porque no encontré un gráfico que explique eso, sobre la neoglucogénesis. Entonces, aparentemente, el Bicnacumab tendría un efecto para disminuir la producción hepática de glucosa, independientemente del efecto sobre la insulina resistencia. Entonces, tendrá como un efecto más hipoglucemiante, si se quiere, pero no creo que dependa del nivel de insulina. Y no he leído nada sobre diabetes de tipo 1. No he leído nada. Sí he leído modelos animales sobre la vía neoglucogénesis. Entonces, sería la vía neoglucogénesis, que depende un poco de la angiopoietina ley 3,
y la vía de la insulinoresistencia. Entonces, ahora, ¿cuál de esos dos es más importante? No se sabe. No, hasta ahora no se sabe. La verdad que es... Hay muchas cosas que fuimos aprendiendo y estamos aprendiendo con estos nuevos reguladores, con la familia de las angiopoetinas. Realmente fue muy sorprendente pensar no hace mucho que había receptores no clásicos. O sea, Claro, realmente siempre uno estudia el sistema ligando al receptor y que actúa con un sistema llave-cerradura. Y se descubrió que finalmente, y más desarrollado en estos pacientes que no tienen receptores, no tienen los receptores clásicos, puede captarse el LDL por los receptores no clásicos que no utilizan ligando receptor. Entonces eso fue descubierto no hace mucho. Y el hecho de que la angiopoetina LAIT3 también regule la secreción de ApoB también fue muy reciente, así que sobre la vía glucídica está todavía mucho por verse, ¿no? Me parece. perfecto. Te hago la última para que Sí. dejes de Ujú. sufrir, básicamente. Sí, sí, no, no, amigo. La verdad que Pero tenés pensé nombre y que. apellido de Ah, cada uno. claro, voy a anotar cuando les toque a ellos. No. Nos reímos bonito. Francisco Gadaleta Sí. nos pregunta, ¿cuál crees vos Sí. que es el mecanismo por el cual disminuye LPA? Buena tu pregunta, Francisco. La verdad que no he leído como un target específico la LPA pequeña. Sí se ha demostrado por estudio LIPS y los estudios de vía real también. Mismo los estudios en pediatría de reducción de la LPA pequeña. Yo pienso que el mecanismo más probable tiene que ver con la disminución de ApoB, ¿no? Que la ApoB está tanto en el LDL como en la LPA pequeña, pero también sabemos que la LPA pequeña tiene como un mecanismo etiopatogénico propio, ¿no? Que no depende 100% de la ApoB o no depende 100% de que haya LDL. Sí sabemos que en hipercolesterolemia familiar es más frecuente encontrar LPA pequeña. Entonces, por ahora, el único mecanismo que yo encuentro como explicable es la disminución de secreción de ApoB, pero no se sabe a ciencia cierta si actúa también sobre la síntesis o secreción de las ApoA pequeñas. Por ahora no se sabe. Es un dato interesante, así como el tema del metabolismo glucídico, qué efecto va a Sí. tener, etcétera. La verdad que es todo por descubrirse todavía, ¿no? Bueno, bueno, Creo que, Juancito, bueno, creo que hemos cumplido con creo el que hemos tiempo. cumplido, estamos Cumplido. en tiempo y hora. ¿Vos, Meli, Lo querés bueno, aportar algo? lo bueno es No, que no tengo, puedo tengo aportar nada. amigos en Nadie la puede hacer. sal. No, no, no. A mí me Bueno, da como medio poco escosor, bueno, hablar de pediatría cuando está Maribe, etcétera, así que sepan disculpar si por ahí no. Pero bueno, con toda No, la Juan, humildad del mundo. con lo último que dijiste nada más, Ah, no, son siempre más las dudas con el EPA que las sí, certezas, obvio, pero sí, digo, los inhibidores de PCSK9 bajan un poco la LPA. sí, 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 eso Eh, sabemos. Otro dato es que en las beta lipoproteinemias no hay Ujú. LPA, tienen Ajá, usable claro, prácticamente la LPA, así que alguna relación hay. Yo creo sí, que porque por otro lado las estatinas no mueven mucho la sí, LPA. claro, Suben. Seguramente hace falta bajar sí. mucho Ujú, las LDLs o la ApoB para que se le ujú. note efecto en la LPA, me parece a mí. Sí, sí, sí. Yo creo que vía, o depende más del ApoB que de un mecanismo propio, digamos. Pero bueno, está todo también por Sí, descubrirse. sí, Esto que son estamos todas diciendo especulaciones ahora por ahora. es más de hipótesis. Así que bueno, gracias, gracias María por tu comentario. Siempre me es útil y me reasegura. Sos nuestra Dudas, madre ¿no? lipidológica en pediatría, así que La Pequeños. abuela ya gracias. casi. No, vale, para nada. bueno, Bueno, gracias a Bueno, todos. Gracias, gracias. Juan, por una charla tan profunda. A Bueno, ti. gracias. verdad, impresionante, Juan, felicitaciones y obviamente todos Gracias. invitados a las jornadas de la SAL en septiembre, Exactamente, en ¿no? septiembre. Ojalá puedan acompañarnos todos el mes que viene en la jornada de la Sociedad Argentina de Lípidos.